Es momento de dar la bienvenida a mi querido doctor Germán Guerrero y también nuestro amigo invitado Jorge Álvarez. ¿Cómo están? Bienvenidos a Doctor TV. Hoy queremos hablar acerca del caso, básicamente, de Guillermo Lasso, que se sometió hace unos días a una intervención del peroné. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Steffi. Es importante hablarlo de lo que ha sucedido con el presidente porque se hizo un revuelo en redes sociales. Y más allá de eso, sí, ¿no? Sí. Entonces, aclararle a las personas qué sucede y en qué momento nosotros necesitamos una guía continua de un profesional de la traumatología. Los traumatólogos tienen una importante utilidad en todo el proceso médico porque no solamente ayudan en el proceso de situaciones de mayor gravedad como las fracturas, sino en todo lo que nos ayuda en nuestra composición musculoesquelética. Y creo que en este caso Jorge es el indicado para poder guiarnos en esta situación. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Hola, Steffi. Buenas ¿Todo tardes. bien? Bien, muchas gracias. Bueno, estoy aquí para dar un poquito de la parte técnica del caso del presidente. Ajá. Sí, bueno, ¿empezamos a hablar ya del tema? Sí. Bueno, como vemos ahí en las imágenes, ahí tenemos la articulación del del peroné. tobillo. Exacto. La articulación del tobillo está compuesta por la tibia, el peroné y el astrágalo. El astrágalo ya es el huesito que se encuentra sobre el pie. Y como nosotros nos podemos topar en el tobillo, las dos prominencias óseas, las dos bolitas que tenemos, es tanto la parte interna, es la tibia, y la parte lateral o externa es del peroné. Ya. En la imagen podemos observar en dónde se encuentra un trazo de fractura, esa línea que está sobre el hueso. Esa aparentemente, si esta, depende del caso, para ver el procedimiento quirúrgico. Cada paciente tiene su diagnóstico y se lo trata de acuerdo al paciente, no se generaliza. Es que definitivamente, pues, como usted dice, Doc, el revuelo que sucedió en redes sociales fue justamente porque vimos que el presidente, ejemplo, se sometió el día lunes a la intervención y el día miércoles ya estaba activo. Entonces, lo que la gente quisiera saber, y con ustedes que son los profesionales, es que en realidad esto es posible que el alta sea casi inmediata y que uno también se pueda, pues, integrar a sus actividades nuevamente de la manera más común. Bueno, como podemos observar en la imagen, en la Por ejemplo, fotografía. ahí está con alguna... Correcto. Vemos en la imagen en la izquierda, podemos observar en la parte del tobillo, la pierna izquierda cruzada, es la parte medial. Lo que se ve en esa área no se le topa al peroné. Entonces, por eso no se ve ningún apósito, ninguna marca que esté cubriendo una herida. En cambio, en la otra imagen, en la derecha inferior, podemos observar una gasa, como una plaquita, yo le veo, ¿no? Claro, bueno, eso es más para proteger un poco la herida. Pero ese es el área donde sí se hace una incisión para observar el peroné directamente. Entonces, claro, con las imágenes nosotros decimos está intervenido. Ahora, la evidencia científica nos indica, dependiendo del procedimiento que se lo realiza, sí se puede enviar a hacer actividades normales, no al 100% obviamente, sino paulatinamente, de forma progresiva. Bueno, y vemos que está sentado, vemos que creo que esta reunión de hecho fue en su casa en Guayaquil, pero en sí, Doc, por ejemplo, varía también de persona a persona el límite de puntos que tiene que realizarse pues en una intervención de peroné. Sí, claro, todo depende el trazo de fractura como vimos antes en la anatomía, en la imagen de los huesos, depende el trazo, es del tamaño de la incisión. Ahora hay técnicas actualizadas, exactamente. Ahora hay técnicas actualizadas donde podemos hacer heridas mínimas, incisiones pequeñas de 1 centímetro, 2 centímetros máximo, y pasarle las placas por debajo de la piel. No hace falta abrir todo. Ah, ok. Entonces, claro, obviamente se hacen mínimas incisiones donde van a pasar los tornillos. Y vemos en el manejo transoperatorio qué tan pegado se encuentra, si logramos hacer las funciones. Claro, bueno, ahí podemos observar en cambio los diferentes tipos de lesiones que hay, tanto ósea como ligamentaria. Y es depende, que ese ligamentos creo que es incluso más fuerte, ¿o no? Bueno, el tobillo tiene múltiples ligamentos que dan estabilidad, que protegen que no se nos vayan los huesos tanto hacia adelante, hacia atrás o lateralmente. Bueno, ahí depende del tipo de fractura. Podríamos pensar que el presidente tuvo
una lesión a nivel superior del peroné, en la imagen C, donde vemos que es suprasindesmal, ¿ya? Doc, bueno, sabemos que anteriormente también el presidente tuvo que realizarse otra intervención en una de sus piernas y pues quizás no es muy seguido o es recomendado realizarse seguido este tipo de operaciones porque bueno, también sabemos que es un hombre que ya es un adulto mayor y que tendrá que tener muchísimo cuidado pues con la salud de su corazón, con todo el diagnóstico que necesita para poder ser intervenido. Sí, bueno, depende del tipo de lesión, obviamente, porque si no estoy mal, se operó en el extranjero de la columna y esta cirugía es otro tipo de procedimiento, completamente diferente. Pero en el transcurso que ha ido pasando este tiempo, vemos cómo el presidente camina de una forma diferente, con dificultad, no la marcha que tenemos nosotros normalmente. Claro, eso es producto pero bueno, ya no necesita el apoyo del bastón. Claro, exacto, antes sí utilizaba. Pero esta misma marcha puede aumentar el riesgo de inestabilidad y el paciente puede llegar a doblarse el tobillo. Puede llegar y en este caso, depende de la forma que se dobla, ya sea para adentro o hacia afuera, nos da diferente tipo de lesión, ya sea en la parte de la tibia o en la parte del peroné. Doc, y esos golpecitos en realidad son súper fuertes, ¿no? O sea, uno nunca sabe, no sé, caminando con tacones, por ejemplo, uno puede resbalar y puede tener una de estas lesiones. Correcto, sí. Empezamos desde una lesión ligamentaria hasta una lesión de la parte ósea, del hueso, ya sea tanto en tibia o en peroné, y depende el tipo de paciente para la intervención quirúrgica. En este caso, la literatura indica que pasado los 60 años hay mayor riesgo de este tipo de lesiones y aumenta más en hombres que en mujeres. Entonces, si vamos viendo poco a poco todo el cuadro del señor presidente, sí tiene una alta probabilidad de que tenga este tipo de fractura. ¿Y cómo podemos de alguna u otra manera tratar de prevenir estas lesiones? Porque bueno, obviamente el presidente ya es un adulto mayor, como ya lo comentaba antes, pero pasa en adolescentes, puede pasar en niños. ¿Cómo podemos prevenir, por ejemplo, en el tema de la alimentación? Bueno, no necesariamente, Doc. No, claro, sí, depende. Si estamos hablando de la parte epidemiológica, vemos los niños, adolescentes, adultos mayores. Cada quien tiene el metabolismo distinto, entonces en el caso de un adulto mayor se necesita más cantidad de proteína, más cantidad de la parte de calcio, de este tipo de componentes para fortalecer tanto la musculatura como la parte ósea. Perfecto. Por el mismo riesgo de osteoporosis, de desgaste de hueso, vamos a ingerir más cantidad de calcio, por la parte muscular ligamentaria más cantidad de proteína. Entonces eso ayuda a que tenga más fortalecimiento muscular y ligamentaria y evite este tipo de lesiones. Como usted dice, una persona que camina al momento de doblarse el tobillo, una persona con la anatomía correcta, la parte de lo que son calcio, proteína, etcétera, no es lo mismo a un joven, ya que el joven está totalmente activo, en cambio el adulto mayor baja ya su nivel de actividad. Claro, pero bueno, obviamente, por ejemplo, los jóvenes que hacen ejercicio, ¿no? Que quizás levantan pesas, quizás de alguna manera están más expuestos a sufrir este tipo de lesiones. No tanto, más son para deportistas, ¿no? Porque, por ejemplo, un deportista de élite, ellos están preparándose constantemente, haciendo fortalecimiento muscular, ligamentaria, justo para que si tienen algún tipo de estas lesiones, su propio cuerpo se proteja para que no tenga estas patologías en este caso. Ahora, obviamente, el deportista de élite o un futbolista, él, en este caso, hablando de fútbol, él lo que hace es vendarse, le vende el fisioterapista, el rehabilitador físico, y tiene una protección adicional en la articulación del tobillo, por ejemplo. Ajá. Entonces, ellos están protegidos tanto... Porque saben que pueden haber... Exacto, porque el riesgo es mucho más alto. Claro, Doc. Porque es un deporte de contacto, etcétera. Entonces sí, o sea, tienen mayor riesgo de estas lesiones. Doc, y la rehabilitación en este caso, hablemos del caso del presidente netamente, pues, ¿cuánto tiempo le puede estar tomando? Bueno, la fractura del hueso se pega, bueno, la literatura indica que en aproximadamente 6 a 8 semanas ya se vuelve a hacer hueso en donde estuvo la lesión. Para eso se utiliza este tipo de implantes, como es una placa o un tornillo,
para mantener el contacto hueso con hueso donde se había roto. Entonces, eso permite que en este tiempo se vuelva a hacer hueso. Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues mi querido doctor Jorge Álvarez, muchísimas gracias por esta explicación tan importante. Queremos saber cómo lo podemos encontrar en redes sociales, quizás agendar una cita con usted, y a usted ya mismo lo voy a hacer cantar, doctor. Sí, con mucho gusto. Mi número de teléfono es 0992-743016. Me pueden comunicar directamente y hablo con la secretaria para que les agende un turno. Perfecto, muchísimas Estoy a las gracias. órdenes.